Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 9 al versículo 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las grandes enseñanzas que ahora en día han sido descuidadas por la mayoría de las iglesias evangélicas es la doctrina de la justificación. Y en la parábola que he leído, la cual conocemos como el fariseo y el publicano, nos enseña que la justificación, es decir, que la manera en que Dios el Padre nos pueda absolver de nuestros pecados y posicionarnos como justos, rectos o inocentes y ser aptos para el reino de los cielos, es solamente por la fe puesta en Cristo y sus méritos en la cruz. Nadie, ningún mortal podrá justificarse por sí mismo delante de Dios. La justificación delante de Dios el Padre no se logra por ser buena persona. Hay gente que dice: yo no le hago mal a nadie, no he robado, no he matado, soy fiel a mi esposa y a mis hijos, ayudo a los necesitados, por lo tanto tengo asegurada la salvación en aquel día. Pero en esta parábola, óigame bien, en esta parábola del fariseo y el publicano, dice que ambos entraron al templo a orar, y el fariseo en su oración se justificó a sí mismo. Puesto en pie delante de Dios, decía: te doy gracias, Señor, porque no soy ladrón, injusto, adúltero, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, al fariseo no le funcionó la oración. Del templo salió el mismo fariseo soberbio y lleno de orgullo. Este no fue justificado por Dios. En cambio, el publicano, estando dentro del templo y delante de Dios, su oración era obtener la justificación de Dios para su vida. Prueba de esto, su oración fue la siguiente: Dios, sé propicio a mi pecador. Y a este publicano sí le funcionó la oración, porque con humillación confesó sus culpas, salió del templo justificado, porque en su humillación fue absuelto de sus pecados. Lo anterior nos dice a nosotros en la parábola del fariseo y el publicano que el orgullo y la soberbia no permiten que el hombre pueda ser justificado por Dios. El orgullo y la soberbia serán la causa por la cual el hombre será en aquel día condenado por una eternidad. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y versículo 23 al versículo 25, dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, Pablo también dijo: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Si hay alguien que aún por causa de sus pecados no ha recibido el perdón, hoy puede venir a Cristo arrepentido y humillado para recibir la justicia de Dios. Dice en la segunda carta, siempre del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nadie puede confesar el cristianismo sin antes haber sido justificado. Menciono siempre al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 9 al versículo 11, diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Oiga bien, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.